y vamos a iniciar. Vamos a compartir acá toda la pantalla. Listo, entonces la clase pasada nosotros habíamos hecho unos ejercicios relacionados con el tema de la trigonometría, con el tema de de los senoides. Hicimos un ejercicio ahí para hallar la tensión máxima, la frecuencia, la velocidad angular. Entonces la idea es eh, seguir con esa línea, tomar esos conceptos que analizamos y aplicarlos acá algunos circuitos ya poco más eh, aterrizados a lo que necesitamos entender en el curso, que precisamente es la medición de parámetros eléctricos en los circuitos de corriente alterna. ¿Listo? Entonces habíamos hablado de las senoides. El tema de las senoides, eh, si nosotros quisiéramos resolver los circuitos, problemas en función del tiempo, eso se hace un poco tedioso, tanto si lo vamos a hacer manualmente como si lo vamos a hacer computacionalmente, es difícil de resolver. Entonces, se inventó una forma más fácil, más práctica para resolver este tipo de problemas, que se llaman los fasores. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un fasor? Fasor es un número complejo que representa la amplitud y la fase de una senoide. Cuando hablamos acá de número complejo no es que sea difícil, sino que así se llaman, los números complejos. Entonces el que ideó esa fórmula fue este señor, Charles Steinmetz, en 1893. Todo esto tiene mucho que ver con lo que vimos de la parte de trigonometría, de los ejercicios que hicimos, de las relaciones trigonométricas. Así se resuelven estos problemas. ¿Listo? Entonces acá tenemos el número complejo en su forma rectangular. Número complejo lo podemos representar de tres formas: de forma rectangular, de forma polar y de forma exponencial. Entonces, acá el día de hoy vamos a utilizar la forma rectangular y la forma polar. Ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces, un número complejo se denota con la letra Z. Tiene una parte real, que es la parte X, y la parte imaginaria, que es el eje Y. ¿Listo? Entonces, ahí vamos más o menos hilvanando lo que queremos hacer. Entonces, lo que les decía, podemos ponerlo en forma rectangular o en forma polar o en forma exponencial. Vamos a utilizar la polar y la rectangular. Entonces, vamos a utilizar estas relaciones. No vamos a hacer tantas cosas a mano, sino vamos a utilizar la calculadora para que nos rinda más. Lo importante es entender el concepto eléctrico, no tanto pues la parte matemática. Sin embargo, pues es importante también llegar a una respuesta final, a una respuesta numérica. Para llegar a esa respuesta final, pues obligatoriamente tenemos que hacerlo matemáticamente, no hay de otra. Por ejemplo, esta fórmula, ¿a qué se les parece de lo que vimos la clase pasada? A la de los catetos. ¿A la qué? La del triángulo rectángulo. Sí, señor. ¿Qué cómo se llama? Teorema de Pitágoras. Exactamente. Así de sencillo va a ser resolver todo esto. Como se crean triángulos rectángulos, entonces vamos a utilizar eso que vimos la clase pasada. Muy sencillo. Entonces acá nos muestran algunas operaciones que podemos hacer con esos números complejos. No vamos a entrar tanto a este detalle. De pronto alguien que tenga el tiempo de venir a revisar toda esta teoría, pues es bastante chévere, bastante sencilla. Acá la operación más difícil que se hace es
la división. Entonces siempre es multiplicar, dividir, sumar y restar. Ahí no estamos haciendo nada raro. ¿Listo? Entonces el fasor lo único que está haciendo es representando esa senoide. Entonces acá tenemos la senoide y acá tenemos el fasor. Acá en esta animación se ve más claro. Entonces hay varias cosas que observar. A mano derecha vemos cómo se va generando esa función, esa onda sinusoidal, por ese movimiento circular del generador eléctrico. Podemos observar que hay varios fasores o varias senoides. Entonces, esa senoide va a tener acá una amplitud máxima. Fíjese que acá ya esta flecha azul o este fasor azul es más pequeño comparado con el morado, ¿sí ve? Entonces, ¿qué nos dice ese largo de ese fasor? Precisamente la amplitud de la senoide. Entonces, acá la azul es pequeña, la amplitud, la morada es grande. ¿Qué más podemos observar ahí? Que está girando en contra de las manecillas del reloj, en un sentido antihorario. De esos tres fasores, ¿cuál sería el primero o cuál va adelantado? ¿El azul, el morado o el rojo? Podría ser el morado. ¿Qué opinan los demás compañeros? ¿Cuál es el que primero, el que va punteando? Yo, yo creería que el azul, ¿no? Yo también creía que el azul. El El morado es azul. el más grande, pero el azul diría yo, profe. Sí, el Azul azul. también, papi. Efectivamente, entonces el azul va punteando, vea. Es el que va primero. Luego seguiría el morado y por último el rojo. ¿Se acuerda que hicimos la clase pasada ese análisis que nos tocaba ir a observar esa gráfica al detalle y ver cuál era el que iba adelantado, cuál atrasado? Fíjese que en este diagrama fasorial es más fácil. Ahí evidentemente el que se mueve primero, el que va adelante es el azul, luego sigue el morado, luego el rojo, más fácil. Entonces por eso se inventaron este sistema, porque resolver problemas acá en el dominio del tiempo se hace más tedioso, mientras que en el dominio de la Profe, frecuencia es más porque fácil. es que el azul hace también el recorrido más corto, ¿no? Y los otros son, el recorrido es más largo. No, señor. Fíjese que todos hacen el mismo recorrido de 360 grados. Lo que pasa es que el azul tiene una magnitud menor. Al tener una magnitud menor, Sí, genera acá un círculo eso más sería pequeño. lo que quise como decir. Sí, señor. Pero observe una cosa, que una cosa es la magnitud y otra cosa es la velocidad. ¿Cuál sería la velocidad de esos tres vectores, de esos tres fasores? La misma. La frecuencia es la misma. La velocidad angular es la misma. Entonces esa es la ventaja y por eso podemos utilizar esta herramienta. Fíjese que esta herramienta solamente funciona cuando la frecuencia es constante. Entonces en un sistema trifásico la frecuencia es constante, que es de 60 Hz. ¿Qué es lo que está cambiando? Está cambiando la magnitud, está cambiando la fase, pero la frecuencia es la misma. Entonces por eso se podemos simplificar del dominio del tiempo al dominio fasorial. Listo, entonces como todos no somos tan expertos en la parte matemática, en la parte de los números complejos, en la parte trigonométrica, entonces lo importante es esto, que nos quedemos con esta parte, que los fasores es una conversión del dominio del tiempo al dominio fasorial, al dominio de la frecuencia. ¿Qué se hace para simplificar las operaciones? En un analizador de redes
le saldría algo muy parecido a esto que estamos viendo ahí, en un osciloscopio. Se ve el fenómeno en el dominio del tiempo, también en el dominio de los fasores y puede detectar fallas, puede detectar anomalías y corregirlas. Obviamente para ir a leer esos aparatos, esas herramientas, pues tenemos que tener una idea de qué es lo que estamos viendo, de qué es lo que estamos leyendo. ¿Listo? ¿Cómo vamos ahí? ¿Bien? Más o menos entendía la idea. Entonces, como les decía, una cosa es, bueno, entender ahí el concepto que para mí es lo más importante ya, pero tenemos que llegar a respuestas, ¿cierto? Dar una respuesta a un problema que se nos plantee. Entonces acá vemos también ya matemáticamente cómo pasamos de un lado al otro, cómo pasamos de esta función en el tiempo al dominio fasorial. Entonces ya para nosotros esta ecuación es familiar, ya analizamos la clase pasada, habíamos entendido acá que esto era la tensión máxima, el valor máximo, que tenía una forma de coseno, que tenía una velocidad angular, que dependía del tiempo, que tenía un desfase. Entonces fíjese que esto es más estructurado comparado con esto de acá, que solamente vamos a tener la tensión máxima, que vea que es lo mismo, es el mismo valor, y un desfase, vea, más fácil, más sencillo. Nos estamos olvidando de esto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la forma es cosenoidal y ya sabemos que la frecuencia es constante, entonces no hay necesidad de incluirla, ¿sí? Entonces estamos reduciendo la información, más fácil. Entonces acá hay que tener en cuenta varias cosas. Habíamos hablado la vez pasada que el coseno y el seno son la misma función, solamente que están desplazados 90 grados. El tema del adelanto y del retardo, ¿sí? Entonces, como estamos rotando esto en una secuencia positiva, en contra de las manecillas del reloj o en una secuencia antihoraria, entonces vemos que acá, en este caso particular, la tensión está adelantada con respecto a la corriente. Fácil de observar. Entonces sabemos que existen tres tipos de cargas. Cargas resistivas, cargas capacitivas y cargas inductivas. Observe que todo esto que estamos hablando aplica solamente para esas cargas que son cargas lineales, que obedecen a la ley de Ohm. No podemos aplicar esto mismo a cargas no lineales, o sea, circuitos donde haya transistores, donde haya diodos, tiristores. Son elementos que no obedecen a la ley de Ohm, son cargas no lineales. Entonces, todo esto, toda esta teoría es importante que lo entendamos que son para cargas lineales. Entonces, la más fácil. Em, Cargas resistivas. ¿Cómo tiene que estar la corriente con respecto a la tensión? En fase, ¿cierto? Tienen que estar en fase. Como están en fase, entonces vemos que los fasores están sobrepuestos. Entonces la corriente está en el mismo ángulo de la tensión. ¿Qué es lo que cambia? Su magnitud. ¿Cómo sería el dibujo de esto en función del tiempo? Entonces tendríamos acá la gráfica del tiempo. Vendría la tensión y vendría la corriente con una magnitud menor, pero en fase, ¿sí ve? Es decir, que coincide acá en estos puntos, ¿sí ve? Eso es que estén en fase. ¿Cómo sería una carga inductiva? ¿La corriente se atrasa o se adelanta?
La corriente hacia atrás. Exacto, lo que estamos viendo acá, vea, la corriente se atrasa con respecto a la tensión. ¿Cómo sería un circuito de eso? ¿O cómo estaría sucediendo eso físicamente? Si acá tenemos el inductor, entonces acá tenemos una tensión dependiente del tiempo y acá tenemos nuevamente una tensión. Entonces esta corriente sale de acá, lo podemos entender de esta forma, como la corriente, perdón, la inductancia o la bobina, lo que hace es retrasar esa corriente porque no permite el paso rápido acá, sino que la corriente empieza a circular acá y se demora un poco más que la tensión. Esto sería una forma fácil de entenderlo. Si somos estrictos en la teoría de campos de lo que realmente está sucediendo acá, pues no sería tan apegado a esa realidad, pero esto sería como un modelo, me parece válido entenderlo así de esa manera. La corriente acá se frena debido a la inductancia. ¿Cómo sería la gráfica de esa? Entonces tendríamos la tensión y la corriente iría atrasada, ¿cierto? Entonces la corriente sería de menor magnitud y atrasada acá, bien atrasada. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Esto sí es importante que lo entendamos correctamente. Ya la parte ahorita de los números, pues ya lo podemos ser un poco más flexibles, porque como no estamos tan acostumbrados a eso, obviamente ahorita es un poco chocante ir a tratar con eso. Sí, Yamit, Sí, señor. ¿alguna pregunta? ¿Alguna observación? Listo, veamos acá la parte del capacitor. ¿Cómo iría entonces en una carga capacitiva la corriente? ¿Atrasada o adelantada? Adelantada. Adelantada, vea. Entonces, la corriente se adelanta con respecto a la tensión. Entonces, nuevamente, ¿cómo sería ese circuito? Tendríamos acá una fuente de tensión dependiente del tiempo, un capacitor y la corriente empezaría a circular. Esta es como más intuitiva porque es como llenar un tanque. Haga de cuenta que usted abre la llave de ese tanque y cuánto tiene que esperar a que se llene ese tanque. Un tiempo, ¿cierto? Para que ese tanque llegue a la tensión de la fuente. ¿Sí? Entonces acá circula esa corriente como si fuera un flujo de agua hasta llenar el capacitor, hasta que alcance su tensión nominal, que es la misma de la fuente. Entonces claramente ahí la corriente está adelantada con respecto a la tensión. Entonces, si acá tenemos la tensión, ¿dónde estaría la corriente? Por acá atrás, ¿cierto? La corriente se adelanta con respecto a la tensión. Fíjese que ahí no hemos hablado nada nuevo, eso ya lo hablamos la clase pasada. No sé cómo vamos hasta ahí, ¿bien? Listo. Jesús dice que bien. Vamos a continuar. Listo, entonces acá tenemos unas relaciones de tensión corriente dependiendo de ese elemento precisamente. Entonces, para la resistencia, simplemente tenemos la ley de Ohm tal cual como la conocemos. Acá está en el dominio del tiempo, no depende del tiempo porque es una carga puramente resistiva. En el dominio de la frecuencia queda igual. La carga inductiva sí depende del tiempo. Vea. Si usted quiere analizar ese circuito sin hacer esa transformación, tiene que resolver ecuaciones diferenciales. Vea, esta es una ecuación diferencial donde hay una variación de corriente con respecto al tiempo.
mientras que en el dominio de la frecuencia es una expresión algebraica muy sencilla, que depende de la frecuencia, de la velocidad angular, de la inductancia y de el número complejo J. Pero fíjese que son elementos constantes, simplemente es venir a reemplazar, no tiene misterio. Lo mismo acá con la capacitancia. Observar que acá la tensión y la corriente, al ser números complejos, están acá denotados, a ser fasores, perdón, están reteñidos, ¿sí ve? Entonces es importante también tener eso en cuenta. Listo, entonces vamos a hacer acá unos ejercicios muy sencillos, donde nos piden primero transformar senoides a fasores. Entonces vamos a convertir este primero, que nos dice, eh, ¿qué dice la pizarra? Acá está. Entonces tenemos una corriente dependiente del tiempo es igual a 6 coseno de 50t. Ay, ¿qué estoy haciendo? 6 coseno de 50t menos 40 grados. Menos 40 grados. Eso en amperios. Y me dicen que lo transforme a fasor. Tan sencillo como decir 6 sería la magnitud de ese fasor a un ángulo de menos 40 grados. Eso medido en amperios. Pero fíjese que ya esa corriente no es del tiempo, sino es una corriente que es un fasor. Vea, la reteñimos. Es un fasor. Cier, Una pregunta. Ahí la función de la corriente nos la dan en coseno y el fasor sea en coseno o en seno. ¿Cómo sabríamos ahí? ni en seno ni en coseno. Acá la fórmula general nos dice que es coseno. Perdón que me devuelva. Acá. Entonces, vea, pasamos Ya, de coseno a acá a simplemente un fasor. Pero la fórmula estándar es coseno. de acuerdo. Si estuviese en seno, tendríamos que sumarle o restarle 90 grados. Sí, señor. Pero eso ocurre de aquí para allá, de derecha a izquierda, que Ah, ok, ok. ya lo vamos a hacer. Estamos primero convirtiendo del tiempo al dominio del fasor. Ya vamos a hacer lo contrario. Listo. Siguiente. Dice menos 4 seno. Menos 4 seno de 30t más 50. 30t más 50 grados. Eso es una tensión. Eso es tensión en el dominio del tiempo. Esto está en voltios. Queremos pasar a fasor. Entonces sabemos que nos va a dar una tensión. Tenemos una amplitud de menos 4 a un ángulo de 50 grados. Entonces este menos no lo podemos dejar ahí. Tenemos que pasar a algo positivo. Y lo que hacemos es lo que nos dice acá la fórmula. Escribir esto. Pero tenía que convertir primero esta parte. O sea, tenía que pasar esto acá. 4 seno, perdón, coseno, que es lo que nos dice acá. ¿Sí? 4 coseno. La velocidad angular no cambia. Y lo que cambia es sumarle 90. Entonces nos quedaría 140, ¿cierto? Entonces ahora sí lo podemos transformar. 4
a un ángulo de 140 grados. Estos son grados. ¿Sí? Entonces son cositas ahí, fórmulas que hay que aplicar. Obviamente uno no se va a aprender eso de memoria, pero hay que saberlo aplicar. ¿Sí? ¿Estamos bien? Acá podríamos haberle sumado directamente los 90. ¿Sí, Yamit? ¿Bien? Sí, Listo. Colaboremos ahí con el micrófono, porfa, mantengámoslo apagado. Listo, ahora vamos a hacer lo contrario. Bueno, ustedes hacen estos dos problemitas, que es hacer exactamente lo mismo que hicimos ahí. Ahora sí vamos a hacer lo contrario. Entonces nos dan el fasor, lo vamos a convertir en senoide. Entonces tenemos el fasor que nos dice que es menos 3 más 4J. ¿Sí? Sí, menos 3 más 4J. Amperios. Fíjese que acá estamos hablando que esto es un número complejo. Si usted se pone a leer libros de matemáticas, en lugar de J va a encontrar una I. Pero si se pone a leer libros de electricidad va a encontrar que son J, para no confundirla con la corriente. Pero en cualquier otro contexto, lo que usted encuentra es una I. Por ejemplo, en la calculadora, si usted va y mira la calculadora es una I. Entonces esto se puede hacer manual. Usted llega y dibuja su plano complejo. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. La parte real es menos 3, sería un punto por acá, 1, 2 y 3 hacia atrás, y hacia arriba sería 4. Le saca la magnitud a ese fasor y calcula este ángulo. ¿Cómo lo hace? Con los ejercicios que hicimos la vez pasada, utilizando esto de acá. Esto de acá, vea. R calcula reemplazando el ángulo con la función inversa de la tangente. La idea es no demorarnos tanto en eso, sino sacarlo acá directamente con la calculadora. Entonces vamos a transformar esto que está en coordenadas. ¿Qué coordenadas está? ¿Qué coordenadas son estas? Rectangulares. Y la vamos a pasar a coordenadas polares. Entonces escribimos esos datos en la calculadora, es la idea, para aprender a agilizar. Entonces tenemos menos 3 más 4J. Menos 3 más 4i, lo que les decía. No es J sino I. Vamos acá donde dice más y ahí le va a dar el mismo dibujo que acabamos de hacer en el plano complejo, parte real, parte imaginaria, pero le va a dar las coordenadas en coordenadas polares. Entonces tenemos 5 y 126.86 grados. 5 a 126.9, vamos a aproximar, grados. Sigue estando esto en amperios. Entonces pasamos de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. ¿Para qué hicimos eso? Para venir y dar la respuesta ya en función del tiempo. Entonces ya sabemos que es coseno. Entonces sería la magnitud 5 coseno de la frecuencia angular, que es constante, más 126.9 grados. Y eso está en amperios. Si usted quisiera dar la respuesta en seno, lo puede hacer. Ahí sí, para responderle la pregunta a Eder. Usted pone acá seno,
le suma 90 o le resta 90 y ya. Sería coseno de WT de 36.9. ¿Sí? No sé. ¿Cuánto es 190? Si 105. le restamos los 90 los 126, sí. Entonces sería más. ¿Cuánto? Ah, perdón, seno. Ahí volví a escribir lo mismo. Seno. Restándole, ¿cuánto sería? 36.9 grados. Ambas respuestas son válidas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Listo. Profe, me hace el favor y me repite en la calculadora que no alcancé a revisar para pasarlo a Fasor. Calculadora, hágame el favor. Simplemente usted viene y escribe la expresión. Menos 3 más 4i. Véala ahí dónde está. ¿Sí se ve? Sí, señor. Viene acá donde dice más. Y ahí le va a dar las coordenadas polares. Como estamos trabajando en grados, nos daría 5 a un ángulo de 126.9 grados. También Listo, podríamos gracias. trabajar en radianes, pero se acostumbra a trabajar en grados. Gracias, ya la encontré. Gracias. Listo. Sigamos con el otro ejemplo. Nos dice una tensión es igual a J8 J8 exponente J a la menos 20. ¿Esto en qué coordenadas está? ¿Cómo se llama esta función? Exponencial. 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 ¿Dónde utilizamos más esta forma? En el tema del análisis más de señales, de sistemas, toda la teoría de control, se utiliza mucho esto. No tanto acá en los sistemas trifásicos. En los sistemas trifásicos utilizamos más las coordenadas polares. Entonces vamos a convertir esto a polares. Entonces, eh, ¿cómo expresamos este número? Acá hay una multiplicación de esta j. Fíjese que en el plano cartesiano esa j está acá. Este es el eje imaginario, este es el eje real. Entonces, como no tiene parte real, solamente la imaginaria, esa j estaría acá. Es decir, que mide 1, esto es de magnitud 1, ¿a cuántos grados? A 90 grados. Entonces sería 1 a 90 grados multiplicado. Esta parte de acá es simplemente decir 8 a un ángulo de menos 20. Entonces esta j es esto de acá y la otra parte es esto de acá. Multiplicamos 8 por 1, 8. Y los ángulos los sumamos. Como es una resta, entonces 9 menos 20, 70. Y bastaría ya pasarlo al dominio del tiempo, que simplemente es 8 coseno de omega t más 70 grados. Pues fíjese que estas son cositas ahí que uno ya le tiene la práctica. Entonces la saca rápido, de acá a acá. Obviamente no todos tenemos ese tiempo de estar jugando con estos números. Quedémonos de, por lo menos de pasar acá de la forma polar a la forma rectangular, perdón, a la forma del tiempo, y de forma rectangular a la forma polar. Eso sí, creo que es lo más fácil, que fue esta primera parte. Pasar de la rectangular a la polar, porque acá es solamente utilizar el teorema de Pitágoras. Acá pues también está fácil porque simplemente es decir 8 y 20.
pero pues son cosas que ahí no las tiene uno tan frescas, obviamente. Listo, entonces ahí ya resolvimos estos dos. Les queda de ejercicio hacer estos allá en su casita juiciosos. Listo, no sé si tengamos alguna pregunta hasta ahí. ¿Vamos bien? Esos ejemplos y ejercicios yo los saqué ahí del libro. Entonces, para que revisen porfa el libro. No nos quedemos solamente con lo que yo hablo acá, sino si tienen tiempito, vayan, revisen esa parte. Sí, es de práctica. Y para practicar necesitamos tiempo y sabemos que es un recurso limitado. Listo. Vamos a hacer este ejercicio que nos están pidiendo ya una corriente. Entonces tenemos un circuito con un inductor. Circuito de corriente alterna con un inductor, perdón. Este es el inductor. La fuente es de 12 cos. Voy a ponerla acá. Tensión en función del tiempo. Es igual a 12 coseno 60t más 45. 60t más 45 grados. Esos son voltios y me están pidiendo la corriente. Haya la corriente que pasa a través del circuito si el inductor, este inductor es de 0.1 Henry. ¿Qué ley utilizamos para hallar esa corriente? La ley de Ohm, ¿cierto? Que me dice que la tensión es igual a la corriente por la resistencia o por la impedancia. Ahorita vamos a ver qué es esto de la impedancia. Entonces despejamos ahí la corriente y nos quedaría la tensión sobre la impedancia. Entonces, ¿cuánto vale la tensión? Transformamos esto a fasor, ¿cierto? Sería 12 a un ángulo de 45. Y vamos reemplazando acá en la ley de Ohm. Vea, 12 a un ángulo de 45 grados. ¿Y la impedancia cuánto vale? La impedancia, utilizamos esta fórmula de acá. Estamos hablando de un inductor, ¿cierto? Entonces tenemos que utilizar esta parte de acá. Entonces la parte de la impedancia, ¿cuál sería? JWL, ¿cierto? Sería JW no sin omega, perdón. L. Si seguimos reemplazando, serían 45 grados. ¿Quién es J? J simplemente es el número complejo. Omega, ¿cuánto vale acá en esta ecuación? ¿Sí se acuerdan? 60, ¿cierto? ¿Y la inductancia cuánto vale? 0.1. Simplemente venir a reemplazar esos valores en la ecuación, en la calculadora, perdón. Entonces ponemos 12 a un ángulo que ángulo es simplemente la I sostenida, 45, perdón, sí, 12, acá, 12 a un ángulo de 45 y abajo ponemos la I por 60 por 0.1. Entonces fíjese que solamente reemplazar.
Entonces ahí me dan la respuesta en coordenadas rectangulares, pero la necesitamos en coordenadas polares. O sea, 2 a un ángulo de menos 45 grados. Entonces la corriente es igual a 2 amperios a un ángulo de menos 45 grados. Como es un sistema netamente inductivo, la corriente tiene que estar retrasada. ¿Cuántos grados con respecto a la tensión? 90 grados. Y efectivamente fue lo que nos dio, que tenemos la tensión que tiene una magnitud de 12 a 45 grados. Está por acá. Estos son 45 grados. Esto vale 12. La corriente es mucho más pequeña y está a menos 45 grados. Estos grados los medimos acá desde el 0, ¿cierto? 0 grados. En contra de las manecillas del reloj, positivo, hacia abajo, negativo. Es decir, que acá son los menos 45 grados. ¿Qué es esto? Entonces ahí estaríamos sumando los 90 grados. Entonces esto es corriente y esto es tensión. Entonces ahí verificamos que la respuesta es correcta. Entonces volvemos a lo mismo. Lo importante es eso, entender acá este concepto. Este tratamiento matemático lo podemos hacer con la calculadora. Hay que tener cuidado acá en saber ingresar los datos. Tener en cuenta que estamos trabajando en DEC, en grados, no en radianes. Y poner acá la calculadora en complejo, que usted viene acá al menú y la programa. ¿Listo? No sé si tengamos algo más que añadir ahí. Más o menos entendido. Listo, entonces como les digo, esto no es que sea así lo más difícil del mundo, tampoco lo más sencillo. Importante es ir repasar el tema de los números complejos porque lo que les digo, se utiliza mucho en el análisis de sistemas trifásicos, en todo lo que tiene que ver con la teoría de control, análisis de señales, de sistemas. Se utiliza mucho ese tema de los números complejos también. Siempre hablamos de transformadas, acá transformamos a fasores, también existe la transformada de Fourier, la transformada Z, la transformada de Laplace. Todo eso se utiliza en sistemas industriales. Entonces la idea es que sigamos entendiendo más o menos todos estos conceptos para que aprovechemos los que quieran ver el curso de motores, tengamos unas bases un poco más sólidas. Listo, veamos el siguiente ejemplo. Es el mismo, solamente que no es un inductor, sino un capacitor. Antes de eso, antes de que se me olvide, les voy a compartir la asistencia. ¿Qué más les iba a decir? Lo del tema de la tarea. Ya todos ingresaron al Classroom. Yo les compartí un enlace. Yo- no, yo no he ingresado. Eso se los compartí ahí en el grupo. Tenemos 2, 4, 6, 7 personas. Los demás, ¿qué pasó? Vamos acá a compartir acá nuevamente para que por favor ingresen. Y ahí están las instrucciones de la tarea. La tarea es muy sencilla. Habíamos hablado la vez pasada de la suma de capacitores, de inductores. Esto lo hacen en 5 minutos. Y esto es lo que estamos viendo, el análisis de las senoides.
Entonces ahí le piden que haya la corriente máxima, la frecuencia y que escriba la fórmula general. Entonces, para hacer esto, usted lo hace en media hora, tiene que ir a revisar el video cuando hablamos de esto, que fue la clase pasada, y ya. No tiene más misterio tampoco. Buenas noches, instructor. Una preguntita. Allí Señora. mismo se sube la respuesta de la tarea. Sí, señora. Su merced le toma un pantallazo, hace esto manualmente, le toma una foto. Hace esto manualmente, le toma una foto, la sube en un PDF y la agrega acá al Classroom. No la vamos a entregar por el grupo. Acá casualmente alguien ya la entregó. Ok, muchísimas gracias. Ajá, listo. Entonces, porfa, para que no se dejen colgar con eso. Listo, sigamos con el otro ejemplo. En estos 5 minutos lo alcanzamos a hacer. Entonces nos dice, tenemos una tensión de 10 voltios. Coseno de 100t más 30 grados. Y hay que pasar eso a fasor. ¿Cuánto vale la magnitud de la tensión? 10, ¿Cuánto vale el ángulo? 30. 30 grados. Entonces ahí ya tenemos la tensión en coordenadas polares. Estos son voltios. Me están pidiendo la corriente, ¿cierto? Entonces vamos acá y utilizamos esta fórmula. Como es un capacitor, utilizamos esto de acá. Entonces la tensión es igual a la corriente sobre J omega C. Entonces despejamos de la corriente. La corriente sería tensión por J omega C. Colaboremos porfa con el micrófono. Entonces sería 10 raíz de 30. Perdón, raíz no, sino ángulo 30 por J por omega, que ¿cuánto es omega? 100 por la capacitancia. ¿De cuánto es la capacitancia? 50 microfaradios por 50 micro. Ingresamos todo eso a la calculadora. Eso se puede hacer manualmente, pero obviamente no lo vamos a hacer así. Entonces sería 10 con un ángulo de 30 grados. Eso lo multiplicamos por J y eso lo multiplicamos por 100 y por 50 micro. Por 100 por 50 micro. Ahí nos dan en coordenadas rectangulares. Vamos a buscar en coordenadas polares. 0.05 con 120 grados. Corriente es igual a 0,05 a un ángulo de 120 grados. Amperios. Entonces la corriente es igual, pasándolo a miliamperios sería 1, 2, 3, 50 miliamperios a un ángulo de 120 grados. ¿Tiene sentido esa respuesta?
Sí, ¿cierto? Porque es un circuito capacitivo, netamente capacitivo. Quiere decir que la tensión, que es de 10, que está en un ángulo de 30, ya por acá esto está a 30 grados, esto es la tensión. ¿Dónde está la corriente? La corriente es mucho más pequeña y está a 120 grados por acá, ¿cierto? Este ángulo es de 120 grados, pero el ángulo entre la tensión y la corriente es de 90 grados, porque es netamente capacitivo. Entonces la corriente está adelantada con respecto a la tensión. Sí, Nelson. Profe, qué pena, podemos volver ahí donde hizo la operación en la calculadora porque yo haciéndolo acá me dio como diferente, entonces no sé si cometí un error. Listo, entonces volvemos. Tenemos 10 a 30 grados. Entonces 10 a 30 grados. Hay que tener en cuenta, vamos a hacerlo bien, poner mejor una protección. 10, se me perdió ahora, a 30 grados. Una protección que es el paréntesis. Ya con eso garantizamos que todo esté bien escrito. J por 100 por 50 mil. Entonces J, que es la I, por 100 por 50 mil, sí, micro. ¿Sí? Hay que tener en cuenta ese micro si no nos da cualquier otra cosa. Nos interesa la respuesta en coordenadas polares. Entonces usted viene ahí donde dice más. Acá dice coordenadas polares 0,05 a 120 grados. Ah, sí, profe, sí. Lo que pasa es que no supe sacar la parte donde dice el micro, entonces esa fue Ah, el sí, error. sí, señor, hay que tener todo eso en cuenta. Acá no nos podemos descachar ni en un signo, en nada, porque todo eso es exacto. Si usted se descacha y no le pone el micro, ahí le va a salir otra cosa, vea. Ahí le va a salir 50 mil. Eso es una cosa ahí que no tiene sentido de nada. Listo, tomémonos un descanso, son las 9 y venimos y hacemos otro par de ejercicios. ¿Listo? 9:10.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Listo, estamos viendo ahí la pantalla. Listo, gracias. Entonces vamos a observar el concepto de potencia. Entonces el análisis de potencia es de suma importancia. La potencia es la cantidad más relevante en sistemas de suministro de electricidad, electrónicos y de comunicación, porque tales sistemas implican la transmisión de potencia de un punto a otro. Entonces nos toca repasar o recordar mejor la idea del valor eficaz, que es el mismo valor RMS. Si nos suena familiar ese término, RMS. Sí, ¿cierto? Cuando utilizamos las herramientas de medida como el multímetro. Si nosotros vamos y medimos allá en la toma común y corriente, estamos midiendo en RMS. Entonces, la idea del valor eficaz surge de la necesidad de medir la eficacia de una fuente de tensión o de corriente en el suministro de potencia a una carga resistiva. Entonces, el valor eficaz de una corriente periódica es la corriente directa que suministra la misma potencia promedio a una resistencia que la corriente periódica. Ya vamos a ver que en un diagrama vamos a entender mejor ese concepto. Entonces, antes de analizar acá la forma matemática, analicemos esta gráfica. Tenemos entonces una onda sinusoidal. A esa onda sinusoidal podemos extraer información. Si quisiéramos sacarle el promedio a esa onda, ¿de cuánto sería? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál sería el promedio de esa onda? Entonces la parte positiva se cancela con la negativa. Eso es el promedio de esta onda sinusoidal. Entonces ese valor para la tensión no nos sirve. Necesitamos un valor que nos represente el equivalente a una corriente directa. Entonces acá está la corriente alterna. Necesitamos encontrar su equivalente en corriente directa. Simplemente tomamos el valor pico y lo dividimos en raíz de 2, que es lo que nos dice acá. Divida esa tensión pico o esa tensión máxima en raíz de 2 y va a obtener el valor RMS. Por supuesto que esto tiene su demostración matemática, no la vamos a hacer ahorita. Las personas que quieran ir a verificar lo que les interese ese procedimiento, ahí está en el libro. ¿Listo? Entonces, en este caso, como la tensión pico es de 1, dividido raíz de 2, nos va a dar 0.707. Entonces, es importante entender esa diferencia entre tensión pico y tensión RMS, porque precisamente cuando utilicemos en la vida real las herramientas de medición, tenemos que saber cuál es esa diferencia, qué es lo que estamos midiendo, si RMS o valor eficaz. Digamos que el multímetro común, cuando usted va y mide la tensión en su casa, ¿qué está midiendo? ¿Valor pico o valor RMS? O en cualquier RMS. lado. El RMS, ¿cierto? Es lo que medimos en el multímetro. ¿Sí? Entonces, por eso es importante entender ese concepto. Eso aplica no solamente para funciones sinusoidales, sino para cualquier función.
Usted le puede sacar ese valor a una función triangular, a una función cuadrada. Por eso les decía que toda esta teoría aplica mucho para el tema de las señales y sistemas, para la teoría de control. Eso sería como la parte más elemental. ¿Listo? Entonces acá tenemos em, la ecuación de la potencia instantánea, que va a depender obviamente del tiempo. Entonces ahí tenemos la ley de Watt. Es la misma que utilizamos en corriente directa, solamente que acá sí va a depender del tiempo. Entonces tenemos tensión por corriente. Entonces acá reemplazamos en esa ecuación el senoide, los senoides, esto de acá, y nos va dando esto que tenemos acá. Acá utilizamos herramientas ahí matemáticas, conceptos matemáticos, para llegar a esta ecuación. Esta primera ecuación tiene dos partes. La primera es independiente del tiempo. Y esa primera parte es lo que nosotros llamamos la potencia promedio. Ya la siguiente parte, si depende del tiempo, entonces la suma de la potencia promedio más esta segunda parte es lo que conocemos como la potencia instantánea. Es algo instantáneo. Entonces acá vean, si le sacamos el promedio a esta función, ¿cuánto nos va a dar? Un número diferente de cero. ¿Sí? Está por encima del cero, porque esta función está arriba de este eje. Volvamos acá. ¿Cuánto es el promedio de esta función? Para los que llegaron tarde. Cero. Vea, porque está simétrica al eje horizontal. Entonces todo lo que está arriba se cancela con lo de abajo. Cero. Pero esta es diferente porque vea, la potencia está por encima de ese eje. Entonces acá ya es un número diferente de cero. ¿Sí ve? Es importante ver eso porque ahorita vamos a hacer un ejercicio que necesitamos extraer esa información. Listo, ahorita ya hicimos un ejercicio donde utilizamos la impedancia, pero la vamos a definir acá formalmente. Entonces, la impedancia representa la oposición que exhibe el circuito al flujo de corriente senoidal. Aunque la relación entre dos fasores, la impedancia no es un fasor, porque no corresponde a una cantidad que varíe senoidalmente. ¿Listo? Entonces acá tenemos la impedancia. La impedancia va a tener una parte real y una parte reactiva. La resistencia la medimos ¿en qué? ¿Cuál es la unidad de medida de la resistencia? Perdón. Los ohmios. Los ohmios. ¿Y la reactancia? En ohmios también. Los ohmios, correcto. Vamos a tener dos tipos de reactancia. Reactancia inductiva, relacionada a las bobinas, reactancia capacitiva, relacionada a los capacitores. Entonces tenemos acá impedancia para resistencia, bobina y capacitor, y tenemos también su contraparte o su inverso, que es la admitancia. Así, cuando hablábamos de resistencia y conductancia, hablamos de impedancia y de admitancia. ¿Listo? Entonces vamos a enfocarnos acá en la parte de la impedancia. Entonces acá nos dicen en todo este párrafo que puede ser capacitiva o inductiva. Entonces el tema del adelanto y el atraso, que ya lo vimos, ya tenemos más o menos nociones de cómo es. Lo podemos escribir en forma rectangular, acá en esta primera parte, o en forma polar. Para nosotros va a ser más fácil en forma polar porque lo podemos convertir rápido al dominio del tiempo. Listo, entonces hagamos este ejercicio y vamos interiorizando todos esos conceptos de los que estamos hablando.
Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que analizar ahí de ese ejercicio? ¿Qué tipo de circuito es? Es lo primero que uno hace, ¿cierto? Entonces usted observa, listo, es un circuito que es dependiente del tiempo, es decir, una señal sinusoidal, cosinusoidal, tiene una parte resistiva y una parte capacitiva. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ahí lo que nos están pidiendo es hallar la corriente, como siempre, hallar esa corriente que pasa a través de ese circuito. Si quisiéramos resolver esto en el dominio del tiempo, lo podríamos hacer. De hecho, ahí en el libro hay algunos ejemplos donde lo hacen en el dominio del tiempo, donde muestran todo el procedimiento de las ecuaciones diferenciales. Es cansón hacer eso. Entonces es más fácil pasarlo al dominio fasorial. Entonces, ¿cómo escribimos esta fuente en dominio fasorial? Entonces, la tensión es igual a ¿cuánto? A 10 voltios. ¿A cuántos grados? 90. ¿A cuántos grados estamos ahí? Perdón, borro esto que se ve feo. 0 grados. 0 grados. Vea que no hay desfase, entonces 0 grados. Y ahora necesitamos hallar la impedancia, ¿cierto? Vamos a hacerlo acá. La impedancia es igual a la parte resistiva más la parte reactiva, que en este caso es una reactancia capacitiva. ¿R cuánto vale? 5. ¿Y la reactancia capacitiva? ¿Dónde está? Está acá. Véala. Es esta parte. 1 sobre J omega C. Entonces, más 1 sobre J omega C. Es decir, que tenemos acá 5 más 1 sobre J. ¿Quién es omega? Acá en esta ecuación. 4. 4. Y C, acá en esta información, 0.1. 0.1. Muy bien. Y hacemos esta operación allá en la calculadora. ¿Se puede hacer manual? Sí. La idea no es hacerla manual, es hacerla con las herramientas. Entonces sería 5 más 1 sobre J. Ahora, ¿cómo me salgo de esto? ¿Cómo cierro esto? De acá. Tocó cerrar acá todo esto. Perdón ahí por ese. Es que tengo acá la cámara prendida y eso se vuelve pesada la llamada. ¿Cómo les ha ido con la calculadora? ¿Sí ya todos la descargaron? ¿Ya han cacharreado? Está chévere la calculadora, está buena, está completa. Sí, todas esas herramientas son chéveres. Muy completa, pero hay que cacharrarla bastante para poderla entender. Sí, señor. Prácticamente la que uno compraba completa, ya la tiene uno acá en el teléfono, prácticamente. Es lo Sí, mismo. no, y esta es mejor porque le bota gráficas. Sí, eso me di cuenta. Cuando uno le da el más, ahí le sale la gráfica Exactamente, digamos acá, del pues, complejo también. ahí nos da la gráfica, a ver, mientras que la otra, la Casio, esa bonita también, no traía esto.
Ve, acá nos da ahí dónde está el número. Habían unas Casio que no tenían tampoco la función de complejo. La más básica no traía la de complejos. Tocaba comprar otra más avanzada. Profe, la ventaja de esta es que le saca uno el gráfico de una vez. Sí, señor. Listo, entonces acá nos da 5.59 en coordenadas polares, que lo podemos aproximar a 5.6 y el ángulo menos 26.6. 5.6 y el ángulo menos 22.6, ¿sí? 26.6, perdón. 26.6 grados. Esa es la impedancia. Eso es un fasor. Tiene cara, pero la teoría nos dice que no es un fasor, porque esto no lo vamos a convertir a una señal sinusoidal. Entonces, estrictamente no es un fasor, que es lo que nos dice ahí el libro. Todas esas cositas, de todas formas, toca entenderlas y saberlas. Acá dice, vea, la impedancia no es un fasor, porque no corresponde a una cantidad que varíe sinusoidalmente. Entonces, solamente la asumimos como un número complejo. Acá en las operaciones iba a ser lo mismo. Entonces, ya tenemos prácticamente que el circuito resuelto. Ley de Ohm. I es igual a B sobre Z, que esto sería igual a 10 a 0 grados sobre 5.6 a menos 26.6 grados. Entonces acá manualmente se puede hacer dividir 10 entre 5.6, lo que dé, y restar acá los ángulos. Entonces 0 menos menos 26.6 nos daría 26.6 grados. ¿Cuánto nos da esto? 10 dividido 5.6. 10 dividido 5.6. 1.79 aproximadamente. 1.79 amperios. Ahí ya terminamos. No, ¿cierto? Siempre la respuesta hay que darla en función del tiempo. Entonces, la corriente en función del tiempo es igual a 1.79 coseno ¿de cuánto? De esto mismo de acá. 4t más 26.6 amperios. ¿Quedó bien eso? Sí, ¿cierto? Porque la tensión es de 10, está por acá, a 0 grados. La corriente está a 26.6 grados, por acá, más pequeña. Y en un circuito capacitivo, la corriente tiene que estar adelantada con respecto a la tensión. Entonces ahí vamos bien. Entonces fíjese que esto lo hicimos acá en poquitas líneas. ¿Qué es lo importante? Entender que esto es una impedancia, que se trata con números complejos. Estas operaciones, yo sé que ahorita estamos cansados del trabajo del día. Todos no estamos familiarizados con eso, entonces hay que practicarlo. Lo importante es entender acá este concepto de adelantamiento. Entonces, esta parte de las matemáticas ya les queda a ustedes para que la practiquen por cuenta propia, ¿listo? Pero fíjense que no es difícil, porque acá no resolvimos ninguna ecuación diferencial. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál fue la operación más difícil que hicimos acá? Una división en este pedazo. Dividir 10 dividido 5.6. De resto fueron sumas y restas.
Que hay que tener cuidado ahí con los ángulos y eso, pero fíjese que no estamos haciendo nada raro, nada extraño. Entonces esa es el plus de ese método, facilitar las cosas. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta relacionada ahí con esa respuesta? Para el menos, aquí en la calculadora, que estoy intentando hacer el ejercicio con el menos, pero no me sale. Hay que colocarlo en otra parte del menos. ¿En qué parte? El Muy bien. ejercicio 10, ángulo de 0 grados sobre 5.6, ángulo de menos 26.6. Ah, ok, listo. Entonces, esto yo lo hice acá manualmente. Fue 0 menos 26.6, pero usted lo puede hacer allá en la calculadora y le tiene que dar igual. Entonces lo vamos a hacer. Entonces sería, abrimos ahí, sería 10 a un ángulo de 0 grados. Solamente usted pone 10, no hay necesidad de poner 0 grados. 5.6 menos 26.6. 5.6 a un ángulo, vea, el ángulo es este mismo I sostenido. Menos, ya sé por qué. Entonces ahora usted puede abrir acá un paréntesis para proteger esto. Menos 26.6. Cerramos el paréntesis y nos tiene que dar lo mismo. ¿Sí nos dio? Sí, acá está. 1.79, lo aproximamos a 26.6 grados. Entonces acá hay que protegerlo con el paréntesis. Traten siempre de proteger a todas esas operaciones con paréntesis. ¿Sí, Lenny? Sí, señor, ahora sí, gracias. Listo, bien. Hay que cacharrearle a eso, eso es bonito, es bonito. Toca no, uno a veces se frustra con eso por el tema de las entregas, que me toca el parcial, que me pero así con tiempito, sin que nadie lo esté acosando, que usted vaya y revise el video, el libro. Es un jueguito y es chévere. Listo, seguimos. Entonces ahí tenemos la corriente. ¿La idea cuál es? Ir a ver en un simulador, hacer ese ejercicio. Bueno, acá lo hice en la primera parte, vamos a hacerlo de cero otra vez. Entonces es armar el circuito. Entonces usted viene acá, le salen las herramientas, acá la resistencia. Esta resistencia es de 5 ohmios. Este software se llama Multisim. Es de la misma empresa del LabVIEW. Profe, ¿tiene el instalador de ese software a la mano? No, señor. No, porque este es de pago. Ah, ok. Entonces toca pagar la licencia. Ah, listo, gracias. Listo, entonces tenemos la fuente. Acá donde dice source. Bueno, ponemos la referencia a tierra. La fuente de poder y nos faltaría el capacitor. ¿Dónde está? Acá donde dice capacitor. Entonces hacemos la conexión. Que es una conexión muy sencilla en serie. Obviamente este software es más robusto que el Tinkercad. Ya no es tan colorido, sino es más con los símbolos, ¿sí? Entonces el tema de la simbología también nos toca repasar. ¿Esto de cuánto es? 0.1 faraday. 0.1 faraday. Y acá nos pide la información importante que es RMS, vea. Tensión RMS. Entonces, ¿qué valor ponemos ahí? Si la fuente tiene acá un valor pico de 10 voltios, ¿qué nos toca hacer? Sacar el RMS, ¿cierto? Entonces, tensión RMS es igual a la tensión pico dividido raíz de 2.
¿Cuánto nos da eso? Diez dividido raíz cuadrada de 2. 7.071. ¿Dónde estoy? Acá. 7.071. Y es lo que vamos a ingresar acá. 7.071. ¿Sí? Es importante porque si no, no nos va a dar. La frecuencia. ¿De cuánto es la frecuencia? Hallemos la frecuencia ahí. Este número que es omega, ¿cierto? Y necesitamos F. ¿Cómo están relacionados estas dos? Omega es igual a 2 pi por F. Quiere decir que la frecuencia es igual a omega sobre 2 pi. Y omega vale 4. Entonces sería 2 sobre pi, ¿cierto? ¿Cuánto nos da eso? 2 dividido pi. 0.636. La frecuencia es de 0.636. Es lo que vamos a ingresar ahí al simulador. 0.636. Y le damos OK. Entonces ya verificamos. ¿El ángulo de cuánto es? 0 grados. Ya todo está correcto. Vamos acá donde dice las salidas. Vamos acá donde dice transientes. Vamos a observar primero la corriente, que la corriente es igual tanto para el capacitor como para el resistor, ¿cierto? Agregamos la corriente y vamos a compararla con la tensión de la fuente. Le damos simular y ahí observamos la gráfica. Entonces, la roja es la tensión. Ahí verificamos que está a 10 voltios pico, ¿sí ve? Porque como le ingresamos la corriente, la tensión RMS, él toma la pico como 10. Y el valor de corriente, vamos a verificarlo, que nos haya dado lo mismo que lo teórico, ¿sí? Si nos dio igual, 1.8, ¿sí? 1.8. Ahí en los ejercicios le dice halle la corriente en estado transitorio, en estado estable, perdón. Fíjese que acá hay un transitorio. ¿Sí lo notan? Quiere decir que al principio la corriente es menor. Ya cuando el capacitor se estabiliza, ya llega a su valor nominal. Entonces esta parte transitoria también es importante estudiarla por el tema de las protecciones. Digamos, cuando analicemos los motores hay que mirar ese transitorio, esa corriente pico, para calcular las protecciones, para calcular los arranques de si es un arranque suave, si es variador de frecuencia, todo eso tiene que ver también con estos transitorios. ¿Cuál sería el promedio de esta señal? Ese sería 0, ¿no? 0, sí, señor. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Explíquenles ahí a los compañeros. Vendría Porque, siendo 0, que es el punto O de sea, salida. inicia en el origen, en la línea de 0, entonces se cancelan los valores positivos con los negativos. listo, Lenín, gracias. Exactamente. Fíjese acá que la señal es simétrica al eje 0, al eje vertical, perdón, horizontal, perdón. Entonces, vea, esta parte positiva se cancela con la negativa. Entonces, si yo quisiera sacarle el promedio a esa señal, nos va a dar 0. Importante para lo que vamos a hacer a continuación.
Veamos el tema del desplazamiento. ¿Cuál señal está adelantada con respecto a cuál? ¿La verde o la roja? Ahí vendría siendo que la verde. La verde está adelantada con respecto a la roja, ¿cierto? Sí, claro. ¿Sí se alcanza a ver ahí? Sí, sí se observa bien. ¿Qué es esto que estamos viendo acá, en esta parte? ¿Sí ve? La verde tiene que estar adelantada con respecto a la roja. Ahí está en dominio el fasorial y ahora en dominio del tiempo. Está bien, ¿cierto? Y es más pequeña, lo que dibujamos ahí en el diagrama fasorial. ¿Sí? Es más pequeña comparada a la de la tensión. ¿Qué más podemos observar ahí? Creo que nada más. Vamos a ver la otra. Señor, Ahí no alcancé a ver el atraso y el adelanto, ¿no? Prácticamente en el mismo punto. listo. Entonces acá tenemos que tomar de referencia. Vamos a hacer un zoom acá. Fíjese lo que Ah, habíamos, vea lo que habíamos dicho acá en esta sí, ya, ya. parte. Acá cuando hicimos estas gráficas. Acá, vea, ¿sí ve? La roja tiene que estar igual a la verde, aunque es más pequeña, pero tienen que coincidir en los mismos puntos. Eso está sucediendo acá. No vea, ¿sí ve? Vea este punto. No es, acá al principio coinciden, pero acá no coinciden, ¿sí ve? Ah, listo, sí, 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 sí. El punto. ¿Sí ve? Este pico está más hacia la derecha que este pico, ¿sí lo ve? Véalo. Sí, señor, sí, sí. Ahí sí. Haciendo el análisis de allá arriba, sí, sí, sí se Ajá. alcanza. A ver. Ya uno entendiendo estos conceptos, ya cuando vaya y vea un osciloscopio, un analizador de redes, por lo menos no queda tan gringo. Ya por lo menos, más o menos entiende qué es lo que está pasando ahí. Obviamente que esas herramientas ya son más sofisticadas y ellas mismas le van diciendo los errores. Listo, veamos la otra salida. Vamos a cambiar estas salidas. Vamos ahora a analizar la potencia en la resistencia, la potencia en la fuente, perdón, potencia en resistencia, potencia en el capacitor, potencia en la fuente, potencia en el capacitor y esa es la de la fuente. Analicemos esas tres potencias. Entonces analicemos primero la roja, que es la potencia del capacitor. ¿Cuánto es el promedio de esa potencia? ¿Cuál es el promedio de esa potencia? Sería cero. Cero, ¿cierto? Porque vea dónde está el cero, el eje. Ella es simétrica. Pero tenemos en el inicio que sube más que las otras y luego desciende Sí, como un poquito más. olvidemos esta parte transitoria. Estamos en la parte estable. ¿Cuál sería el promedio? Teniendo en cuenta solo la parte estable. Cero. Cero, ¿cierto? Entonces, potencia del capacitor, cero. ¿Tiene coherencia eso? Potencia, promedio, esto es promedio. En el capacitor es igual a cero.
vatios. ¿Si tiene coherencia o no? Sí, claro, porque concuerda con el inicio, pues con la consecuencia que lleva. Veamos la potencia en la resistencia, que es la verde. ¿Cuánto valdría esa potencia? Perdón. ¿Qué hice ahora? ¿Qué hice? Me embarré ahí. Vamos a cerrarlo. Voy a cerrarlo y abrirlo otra vez que no sé qué hice ahí. Estábamos hablando de la potencia de la resistencia. ¿Cuál sería la en estado estable? La potencia promedio de esa señal. De 0 a 16. Según eso, 8. 8, ¿cierto? 8 vatios. Porque medimos lo mismo. Buscamos acá la mitad. ¿Por qué la mitad? Lo que nos dice acá la teoría. ¿Ve? La mitad. Un medio. Entonces fíjese que acá es esta potencia que estamos viendo, ¿sí? Está por encima del eje horizontal. Entonces le sacamos la mitad. Entonces si acá nos marca 16 sería 8, ¿cierto? 8 vatios. Esa sería la potencia promedio. Entonces potencia de la resistencia es igual a 8 vatios. ¿Y la potencia de la fuente de cuánto es? Teóricamente acá. ¿Cuánto tiene que dar? ¿Se acuerda? Leyes de Kirchhoff, leyes de la termodinámica, primera ley de la termodinámica. Serían 8 también. Sí, señor, 8 vatios. O por las leyes de Kirchhoff o por las leyes de la termodinámica, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, apagamos acá, prendemos la de la fuente. Entonces sería 0 y acá 16. Porque saca un poquito más salida. La de la fuente. ¿Sí ve? Que tiene un poquito más. La de la resistencia es potencia activa solamente y esta es potencia, toda la potencia de una vez, ¿cierto? Sí, Entonces, señor, es por con eso. esa. Ajá, sí, es por eso. Porque claro, ¿cómo es el triángulo de potencia? Potencia activa, lo que está diciendo el compañero, la reactancia, la potencia reactiva y la potencia aparente. Entonces la fuente está dando toda la potencia, que es esta, la potencia aparente, porque tiene un ciclo que en un momento el capacitor almacena y después la entrega. Entonces volviendo acá a la potencia del capacitor. Entonces fíjese que él almacena la energía, luego la entrega. La almacena, la entrega, la almacena, la entrega, la almacena, la entrega. ¿Cuál es el promedio? Cero, porque todo lo que recibe en algún momento lo entrega. Esa velocidad de almacenar y entregar depende de la frecuencia de la red. Entonces sabemos que los capacitores responden a diferentes frecuencias. Después vemos eso más al detalle para no salirnos tanto del tema.
Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Teóricamente, ¿cómo se resuelve eso? Con esta ecuación. Con esta ecuación. Entonces, como ya habíamos hallado la tensión y la corriente, simplemente usted pone esos datos ahí en esa, es reemplazar, no tiene más misterio. Usted reemplaza ahí, mete eso a la calculadora y le va a dar el 8 que acabamos de calcular. Esta parte, el 8 es la potencia promedio, mientras que toda la expresión es la potencia instantánea, que no va a ser tan importante, no va a ser tan, en un sistema que esté funcionando normalmente, no es tan importante hallar esa instantánea. La instantánea donde se hace importante, sobre todo en el arranque, en esa parte primera, donde sí tenemos que observar cuáles son esos cambios y por qué suceden, cómo suceden. ¿Listo? Entonces, ¿la idea cuál es? Venir, verificar toda esta información. Obviamente la parte de la simulación no la pueden hacer, pero esta parte teórica sí es importante que la hagan. Este ejemplo lo saqué del libro. Ahí hay más ejemplos para que le cacharreen, ya no con un capacitor, sino con un inductor. Está explicado ahí paso a paso, entonces no tenemos excusa. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí, más o menos entendido. ¿Cómo les fue con el... Ya les compartí el enlace de la asistencia, sí. Les compartí también el Classroom, porfa, para que no se dejen colgar con esas tareas. Acá tenemos ya, bueno, ¿cuántas personas? Solamente 8. El resto, porfa, agréguense ahí al Classroom, porque por ahí es donde vamos a entregar la evidencia. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir. No, profe, a practicar. Listo, sí, esa es la idea, que lo practiquemos. Nos vemos entonces cuando el jueves. El jueves les comparto el formulario también para los que quieran meterse al curso de motores. Entonces, gracias por la participación y feliz descanso. Igualmente para usted, profe. Listo, profe. Gracias, gracias. Listo, gracias a ustedes, que descansen. Listo, profe, gracias, buenas noches. Listo, que descansen, gracias a ustedes.